Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de webinars integrando los derechos humanos a la estrategia empresarial. Como saben, esto fue un camino que iniciamos en el mes de septiembre con la colaboración súper importante de Caro Hernández y también el apoyo de Cari Moreno en representación de la submesa de derechos humanos. Esta es la última sesión, como saben, en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los procesos de remediación en materia de derechos humanos. La idea de este ciclo de webinars fue poder empezar con una base o con un contexto de lo que son los derechos humanos y partiendo de eso ir profundizando a detalles más específicos que les puedan servir a ustedes como empresas y organizaciones para que puedan llevar a la práctica ya sean políticas, estrategias o acciones que tengan un enfoque en derechos humanos. Así que agradecerles a todos por su presencia, agradecerte también a vos, Caro, por la colaboración, Cari también por todo el soporte en la coordinación de este espacio. Así que, Cari, te cedo la palabra y luego ya empezamos con Caro la última sesión del día de hoy. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Adri. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quiero validar que se escuche, si es que mi audífono anda, porque siempre tengo este problemita. Al conectarme, ¿se me escucha, sí? Ah, bueno, Se te genial. escucha. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos 15 conectados. Hoy enviamos el mensajito justo a la mañana en el grupo para poder avisar a los compañeros que era la última sesión. Estamos muy contentos, como dijo Adri, para nosotros es un logro hacer un entrenamiento más en derechos humanos en el segundo semestre. Recibimos muchísima información, gracias, Caro. Hoy podemos decir que tenemos ya una base, una noción de por dónde iniciar un trabajo de debida diligencia de derechos humanos en nuestras empresas. Sí, tiene mucho que ver con el rubro de cada una y los riesgos que cada una pueda tener e identificar para poder empezar a trabajar. Y en esta última sesión vamos a ver los procesos de remediación, como ya dijo Adri, pero también cómo poder fomentar los derechos humanos dentro de nuestras empresas. Entonces, gracias, Caro, de vuelta por acompañarnos y te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Bueno, pues buenas tardes. Voy a permitir compartir pantalla, compartir la presentación. No puedo. No. Entonces, hoy me confirman si lo están viendo. Voy a ponerlo en Sí, pista se de Se ve. ve moderador porque es importante. ¿Lo están viendo bien? súper, se ve súper Listo. bien. Perfecto. Bueno, entonces, pues como nos llamamos a esta última sesión, es remediación, que como ustedes ya saben es el último principio, digamos, rector o último, el último tema de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Entonces, simplemente aquí quiero recordarles que nuestro llamado como Global Compact, como Pacto Global, desde Paraguay, desde Colombia y todas las redes latinoamericanas, es inicialmente poder contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible basados en los 10 principios eh, universales que tenemos, que tienen que ver con las 4 áreas, y por eso es que estamos aquí hablando de derechos humanos, de estándares laborales y las otras 2 áreas que son medio ambiente y lucha contra la corrupción, que son muy importantes también para hablar de sostenibilidad al interior de todas las organizaciones. Hoy vamos a tener una agenda un poco más consolidada en los temas de la remediación. Vamos a hacer un repaso como para que podamos contextualizarnos dónde estamos y por qué estamos hablando de remediación. Vamos a hablar de remediación, que es como un término que utiliza los principios rectores de empresa y derechos humanos para hablar sobre la reparación de los daños que se puedan ocasionar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y vamos a dar un par de conclusiones muy puntuales en relación con este tema. Entonces, lo primero que vamos a decir es que, como les dije hace 8 días,
tener claro qué son los derechos humanos es muy importante porque es la base inicial de lo que las empresas pueden empezar a gestionar. Entonces, hablar de derechos humanos es decir que hay libertades y es reconocer que hay libertades fundamentales que tienen las personas por el simple hecho de haber nacido y sin las cuales pues no pueden vivir y están contempladas generalmente de manera macro en tres instrumentos internacionales, que es lo que nosotros llamamos Carta Universal de los Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como en grandes rasgos sabemos que hay 60 derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos relacionados con la vida, con la economía, con los temas de bienestar social que de pronto nos puedan tocar a nosotros y es reconocer que tenemos esas libertades y esos son llamados derechos humanos. Y basados en eso y haciendo como un recuento, las Naciones Unidas se vio con la necesidad de regular a través de algún instrumento jurídico o político esa relación que tienen las empresas con los derechos humanos y es identificar cuál es el rol que tienen las empresas y cuál es el rol que tenían los estados. Se crean 31 principios en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y esos 31 principios marcan la hoja de ruta de qué es lo que tienen que hacer los estados y las empresas en relación con la protección y el respeto de los derechos humanos. Entonces, es un instrumento que debería conocer todas las empresas independientemente de su tamaño o del sector donde estén ejerciendo su actividad comercial. Estos 31 principios se resumen en tres pilares fundamentales. Estos tres pilares fundamentales entonces tenemos que es proteger, respetar y remediar. Sabemos que proteger está en cabeza del Estado, respetar está en cabeza de las empresas y remediar tienen una responsabilidad conjunta que es lo que hoy vamos a ver. A través de todo este trabajo hemos visto el proteger, el rol que tiene el Estado, el rol que tienen las empresas, que son en tres acciones puntuales y las hemos desarrollado, que es crear una política de derechos humanos, tener un proceso de debida diligencia y hoy vamos a hablar de remediar. Desde el punto de vista de la debida diligencia y desde el punto de vista de cómo remediación. Y acá quiero dar unos ejemplos de cómo las empresas pueden afectar los derechos humanos, porque me parece importante que volvamos a recordar desde qué aspecto podemos nosotros violar como empresas o en el marco de una actividad comercial y empresarial, podemos violar los derechos humanos, para así tener claro cuál es nuestro papel en el momento de la remediación y qué es lo que los principios rectores, los estándares internacionales están pidiendo hoy en día y sobre todo esos estándares internacionales que cada vez están siendo más regulatorios y vemos toda una regulación europea, toda una obligatoriedad europea que de alguna manera están salpicando a las empresas que son proveedoras y contratistas en los países latinoamericanos. Entonces, vemos que hay una tendencia que estos temas empiezan a ser menos voluntarios y más obligatorios. Entonces, hay tres formas que nosotros consideramos o creemos que las empresas pueden violar los derechos humanos. Una es cuando se causan impactos negativos a través de sus propias actividades. Entonces acá tenemos contaminando el agua, dejando a la comunidad sin ese vital recurso para el consumo básico, también discriminando arbitrariamente en procesos de selección del personal, no cumpliendo con las condiciones de seguridad y salud en los trabajadores y trabajadoras. Esos son ejemplos que pueden ser puntuales en relación de cómo puedo al interior y ejerciendo mis propias actividades hacer una vulneración de derechos humanos. La otra es causando impactos negativos a través de mis propias actividades, pero también a través de las actividades de los proveedores y contratistas, porque los principios rectores, como vimos en la semana pasada, dice que la debida diligencia en derechos humanos la tenemos que hacer dentro, en el marco de nuestras propias actividades y en nuestro marco operacional, pero también en el marco operacional de la cadena de valor o de las relaciones comerciales que nosotros tenemos. Allí en esas relaciones comerciales, pues tenemos a nuestros proveedores y contratistas.
A través de nuestras propias actividades, por ejemplo, cambiando arbitrariamente las condiciones a los proveedores, lo que puede incentivar que un proveedor tenga que incumplir la ley, incumplir o violar los derechos humanos para poder cumplir con las necesidades y con los requerimientos que nosotros abruptamente de pronto cambiamos. A través de impactos causados por terceros, pero vinculados directamente a operaciones o productos o servicios, ¿cierto? Entonces, las operaciones y los servicios me lo están prestando otra empresa que está causando daño con algún producto que yo estoy necesitando para vender o tener o realizar mi producto. Ejemplo, lo que pasó con Johnson y Johnson. No sé si ustedes allá sepan esos polvos, no sé cómo lo llamen ustedes acá, esos son polvos Johnson y Johnson que huelen a polvo, no sé si esa es la palabra que ustedes utilizan. Eso causó un producto de esos polvos, causó mucho daño en la salud de muchas personas y la empresa le tocó descontinuar ese producto, pero no descontinuó, no hay no hay no fue un problema de cómo de Johnson y Johnson y de lo que estaban haciendo, sino de no informar por parte de quién eran sus proveedores que ese contenido, ese producto químico podía causar algún daño. Entonces, son varias de las maneras como nosotros como empresa podemos contribuir a una posible violación de los derechos humanos. Y es también tratar de entender por qué nosotros respondemos con respecto a los proveedores y contratistas, porque de alguna manera nosotros ejercemos una influencia sobre ellos. Positiva o negativa, tenemos una influencia y ese nivel de influencia que nosotros tenemos sobre ellos, por eso es importante mapearlos, que es lo que hablamos la semana pasada. Es importante mapearlos para saber qué nivel de influencia y qué tan importante es para mi negocio ese proveedor y contratista para asimismo hacer efectivos los temas de derechos humanos en mis relaciones comerciales. Entonces, teniendo este tipo de ejemplos, tenemos que los principios rectores, ¿qué esperan de las empresas? Entonces, que haya un compromiso político, que ustedes, eso ya los hemos ahondado y hemos repasado de ellos. Yo espero que de aquí salgan al menos varios compromisos políticos o intenciones de compromisos políticos para poder las empresas decir, me estoy comprometiendo a cumplir con políticas y el respeto de los derechos humanos. Después intentamos que haya una identificación y mitigación de los riesgos en derechos humanos, pues a través de un proceso de debida diligencia, para luego contar con mecanismos de reclamación o reparación efectivos. Entonces, si ustedes como empresa me dicen, ¿yo cómo puedo dejar de afectar o cómo evito dejar de afectar los derechos humanos? Yo como Pacto Global les puedo decir que haciendo 3 pasos que se creen sencillos, pero se necesita una gran responsabilidad, una autoevaluación por parte de cada una de las empresas que están acá, realmente verse en qué realidad está y realmente querer hacer las cosas mejor de la que lo están haciendo hasta el momento. Tenemos el esquema del debida diligencia, porque lo traigo a colación, porque estos dos sí o sí son muy relacionados. En cambio, ustedes pueden hacer un proceso de debida diligencia y ni siquiera pueden tener una política de derechos humanos. Digamos, no necesariamente tengo que hacer un proceso de debida diligencia teniendo una política de derechos humanos. Lo coherente y lo que nosotros desde Pacto Global recomendamos, pero no es lo que es obligatorio, es que primero haya una política. Pero precisamente las empresas pueden decidir hacer un proceso de due diligencia sin tener una política de derechos humanos. Pero sí o sí, dentro del marco del proceso de due diligencia, te va a mandar a tener un mecanismo de reclamación con enfoque en derechos humanos, que tiene que ver con el pilar de reclamación. Y es tan importante que se quedó como pilar porque nos va a definir cuáles son mis acciones como Estado y cuáles son mis acciones como empresa, y las empresas deben tener claro cuáles son esas acciones. O sea, la empresa debe tener claro hasta dónde es mi ámbito de respuesta a una reclamación y hasta dónde es el ámbito de respuesta de una reclamación extrajudicial o judicial por parte del Estado. Entonces tenemos el esquema de la debida diligencia, que es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado, hemos venido hablando. Tenemos, recuerden, un compromiso institucional que debe estar plasmado en una política corporativa de derechos humanos.
hacemos un diagnóstico y una valoración de los impactos de los derechos humanos que debe arrojar dos posiciones importantes, que una es definitivamente hay una violación de derechos humanos, entonces tengo que activar mi mecanismo de reclamación teniendo medidas correctivas de reparación para luego sentarme a difundirla bajo el diálogo que debí tener acá en este mecanismo y hacer una comunicación, una rendición de cuentas. Pero la generalidad es que no haya unas violaciones de derechos humanos porque deben entender que las empresas no nacieron para violar los derechos humanos. Esa no es la naturaleza de una empresa o no es la naturaleza de una actividad comercial, una actividad empresarial. La naturaleza es hacer negocios y es generar el desarrollo económico dentro de un sistema, sea un país, una comunidad, un sector. Esa es la naturaleza de un negocio, ¿sí? De una empresa. Entonces, no es general que uno vea que haya una violación de derechos humanos. Entonces, este diagnóstico puede generar unas posibles vulneraciones, unos posibles riesgos, y estos riesgos deben estar plasmados, identificados y evaluados a través de un sistema de riesgos que generalmente se recomienda que se tomen el que tienen las empresas, o sea, que se plasmen los que tienen las empresas. Hay una implementación de medición a luego pues crear un diseño de hoja de ruta bajo un esquema de implementación de medidas de prevención y mitigación. Bueno, vamos a definir unos indicadores en derechos humanos que van a tener que rendir cuentas en cuanto a supervisión y seguimiento y es lo que me va a dar la pauta de lo que yo necesito. Y aquí es muy importante pararnos porque aquí también hay que definir esos riesgos en relación con los mecanismos de reclamación que ya los vamos a ver y vamos a rendir cuentas y vamos a hacer una debida difusión. Son como los 6 pasos que vimos en la semana pasada. Entonces, ya teniendo un proceso como tal, empezamos, y esto se puede hacer de manera paralela, vamos a hacer y vamos a entrar a los temas que es un poco más técnicos y jurídicos, y acá me lo permito con mucha ignorancia y respeto a las leyes paraguayas, no sé cómo sean, entonces lo intenté hacer de manera muy general, pero con la idea de que ustedes lo puedan plasmar y entender cómo lo bajan a las realidades de cada uno de sus países, de sus territorios y de los sectores donde ustedes están allí establecidos. Entonces, lo primero es que hay que tener en cuenta qué es reparar o remediar, ¿sí? Porque a veces nos quedamos en, bueno, remediar o reparar, ¿qué es? Es lo mismo. Simplemente, técnicamente, los principios rectores de empresa y derechos humanos hablan de remediación. Entonces, cuando ustedes escuchan remediación, es lo que es reparar. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un sistema latinoamericano, que es el sistema muy grande que es el veedor y es, digamos, el órgano judicial que tienen para el respeto de los derechos humanos y donde sentencian a los países por la omisión o la acción de violaciones de derechos humanos. Dice que las reparaciones son las medidas a través de los cuales se pretenden hacer desaparecer de manera adecuada los efectos de las violaciones cometidas, siendo que su naturaleza y monto están determinados por el daño ocasionado, ya sea material o moral, y en relación directa con la violación de derechos humanos que se haya cometido. Entonces, son unas medidas, es decir, estamos siendo claros, no es una medida, son unas medidas que se deben tomar para poder reparar el daño que se ocasionó, tanto en cosas materiales como no inmateriales, en relación con la violación que se haya cometido. ¿Qué puede incluir una reparación? ¿Sí? ¿O qué es lo que entendemos como una reparación en términos prácticos? Una restitución, una rehabilitación, una compensación económica o no económica. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. ¿Qué es lo que yo puedo reparar? Porque generalmente creemos que, es que las empresas siempre necesitan es pagar y generalmente
Cuando hay una violación de derechos humanos, a veces no requiere la compensación económica, se requiere una restitución, una rehabilitación, unas sanciones, inclusive la sanción punitiva también es una reparación, ya sea de tipos penales o administrativos, y es esas medidas realmente de prevención que yo pueda tomar para la rehabilitación o la reparación, es esas medidas que yo pueda tomar para que no vaya a haber o no vaya a volver a repetir ese daño. Entonces, esto es muy importante partir con esto, porque de ahí es donde nosotros entendemos, ok, remediar es un sinónimo de reparar, reparar es tomar unas medidas para poder de alguna manera menguar el daño, rehabilitarlo, restituirlo, compensarlo de alguna manera en violación con los derechos humanos. Y es muy importante porque los principios rectores de empresa y derechos humanos contemplan tres tipos de mecanismos importantes que deben tener las empresas, los estados y las empresas en relación con los temas de remediación. Ellos a grandes rasgos dicen desde más o menos el principio 24 al 31, dicen que los estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar por vías judiciales o administrativas o pues del tipo que se requieran, las vías para que las personas que han sido violadas los derechos humanos puedan poder denunciar o llegar a solicitar una reparación en derechos humanos y que las empresas deben contar con mecanismos de reparación eficaces a nivel operacional. Esas son como las dos grandes puntos que mandan los principios rectores. Pero vamos a coger uno a uno y vamos a entender qué son los mecanismos y cuál es mi papel como empresa y qué es lo que espera un mecanismo de reparación en relación con enfoque de derechos humanos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que los mecanismos de reparación están y es una obligación del Estado, ¿sí? Es una obligación que no tienen las empresas, es una obligación que tiene el Estado. Y esta obligación es crear mecanismos eficaces en relación con el procedimiento y el fondo, ¿sí? Estos procedimientos de reparación deben ser imparciales y deben estar protegidos contra toda forma de corrupción e intento político. Acá en Colombia nosotros contamos con muchos mecanismos de reparación, pero la verdad son corruptos, no son eficaces y no son efectivos, ¿sí? Aunque hay mecanismos de reparación. Entonces, esto lo digo porque en el papel vemos una realidad, pero en el mundo, en nuestros estados y en nuestros momentos vemos otra realidad. Acá en Colombia hay millones de demandas y de acciones en relación con la violación de derechos humanos. Entonces, no es tan fácil poder decir, tengo inmediatez y tengo procedimientos imparciales de reparación. Estamos trabajando, hemos mejorado, pero falta. Y en términos de reclamación, es importante que sepan que incluye cualquier proceso estatal o no estatal, judicial o extrajudicial, que permite plantear reclamaciones y reparaciones de los derechos humanos relacionados con las empresas. Entonces, es importante saber que la reparación o lo que manda es que tengamos reparaciones eficaces, ¿sí? No un jurgo de reparaciones y no escoger como si fuéramos un banco y pagar y pagar y pagar, sino que realmente la reparación es que haya un diálogo y haya una eficacia en mi reparación. Entonces, estos mecanismos de reparación en cabeza del Estado los vemos en tres momentos. El primer momento es cuando tenemos un mecanismo judicial. Los mecanismos judiciales, dice los principios rectores, que el Estado debe crear mecanismos que sean eficaces y que sean imparciales y que y que sean íntegros y que tengan la capacidad de hacer respetar las, garan- la- las debidas garantías procesales. En este momento puedo decirte, por ejemplo, las reparaciones judiciales en Colombia. No sé si ustedes lo tengan como judicialmente o jurídicamente así determinado,
pero esas reparaciones judiciales que ya van a un estrado judicial y que realmente hay una sentencia donde dice hubo un daño y ese daño se tiene que reparar de la siguiente manera. Entonces, esa garantía me tiene que a mí vislumbrar ese mecanismo judicial, que hay una eficacia, que hay imparcialidad, que sean íntegros, y de allí realmente puedo decir que los mecanismos judiciales que son eficaces y son esenciales para garantizar el acceso a la reparación. Yo no puedo garantizar un acceso a la reparación como Estado si no hay una eficacia, ¿sí? Y eso yo creo que es una realidad en la que se topezan todos los estados. En el ejemplo, aquí tenemos acciones en relación con derechos humanos como sistema, dentro del marco del sistema judicial. Se respetan los derechos humanos y tienen inmediatez, tienen eficacia, tienen esto por ser derechos humanos, la acción de tutela, las acciones de grupo, las acciones populares y las acciones penales, cuando se tiene que ver o están relacionados con los derechos humanos. Por otro lado, segundo mecanismo que debe adoptar el Estado son los mecanismos extrajudiciales de reclamación. Tenemos que entender qué son mecanismos extrajudiciales de reparación y es que son mecanismos complementarios a los mecanismos judiciales que lo que pretenden es descongestionar el sistema judicial, es decir, que sean eficaces, apropiados, pertinentes, que sean inmediatos y generalmente las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un papel muy fundamental en el mecanismo de derechos humanos, en este mecanismo extrajudicial. Aquí, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución de defensa de los derechos humanos y allí hay procesos extrajudiciales de conciliación, de reparación, de acceso a remedio, con el propósito de descongestionar al sistema judicial y que dentro de este marco de un mecanismo extrajudicial se pueda establecer pues esas acciones judiciales y no llevar el caso a unas acciones judiciales, sino se pueda reparar de una manera integral. Los mecanismos extrajudiciales también son los mecanismos, y ahí ustedes pueden ir haciendo relación como está en Paraguay, los mecanismos administrativos y legislativos. Esos mecanismos que realmente se toman administrativamente y legislativamente desempeñan un papel esencial para complementar al sistema judicial, pero también al acceso de reparación. Los sistemas judiciales eficaces, siempre ustedes tienen que saber que deben estar dotados para asumir muchas cargas de denuncia, pero tienen que estar dotados de un sistema extrajudicial para descongestionar los temas de violaciones de derechos humanos que tienen que estar reparados basados en el diálogo. Entonces, estos mecanismos extrajudiciales tienen esa característica. En Colombia tenemos un mecanismo supremamente llamativo que es la conciliación. Antes de entrar a un tema judicial, de llevar eso a un estrado judicial, se llaman a las partes para que haya una conciliación y allí se acaba el conflicto. Y esta conciliación se hace a través de casas judiciales, a través de la Defensoría del Pueblo, a través como de instituciones que no son judiciales como tal, sino que son un apoyo a todo el sistema judicial. Entonces, también tenemos como mecanismo extrajudicial el llamado derecho de petición, que nosotros es un derecho humano y es un derecho que podemos poner un derecho de petición para que sea ágil, porque hay una violación de derechos humanos que se supone que se tiene que entender. Entonces, estos son los mecanismos extrajudiciales. El tercer punto que tiene que tener el Estado en cuenta es que hay unos mecanismos de reclamación no estatal, es decir, ya no hacen parte del judicial o no judicial, e incluyen dos categorías porque ahí empiezan las empresas a tener un rol. La primera categoría es que este mecanismo puede estar administrados por empresas por sí solas o conjuntos o por las partes interesadas o por una asociación económica o un grupo multilateral de partes interesadas. En nuestro caso, un ejemplo puntual que puede ser las empresas que allí, pero puede ser el punto nacional de contacto. El punto nacional de contacto es el que lo tenemos en Colombia, está en cabeza del Ministerio de Comercio, pero es un mecanismo no estatal y no judicial.
ni siquiera extrajudicial. Es un mecanismo donde las víctimas que crean que haya una empresa violado la conducta empresarial responsable, las líneas directrices de conducta empresarial responsable que tiene relación con todo este respeto de los derechos humanos, pueden ir allí al punto nacional de contacto, poner una queja y bajo un esquema de diálogo privado, no público, sino privado, se puede resolver el conflicto entre aquí en Colombia tenemos hubo un grupo sindical versus Drummond y se reunieron y pudieron realizar un diálogo y dirimir ese conflicto en relación con las líneas de conducta empresarial responsable. Es un ejemplo que les traigo. O la otra categoría de los mecanismos no estatales son las organizaciones regionales internacionales de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene bastantes quejas y ahorita situaciones en relación con los temas de las acciones que las empresas están haciendo en temas de derechos humanos. El mecanismo no estatal es un mecanismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un mecanismo cuasi judicial y es muy llamativo porque hay muchos casos donde van y demandan al Estado, ni siquiera a una empresa, al Estado por la negligencia de no verificar y realizar las acciones frente a los principios rectores de empresa y derechos humanos que realizó alguna empresa en particular. Entonces, ahí ya vemos que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son los grandes órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo relacionan así. Entonces, aquí tenemos que es un proceso de resolución, es un proceso que se hace a través de una resolución, de un tratado internacional, está basado en el diálogo, está basado en la rapidez del acceso y la reparación, son costos reducidos y alcance transnacional, porque no solamente me toca a mí, sino que toca ya transnacionalmente a otros estados. Entonces, es aquí. Esto es la realidad. En el sistema interamericano, ejemplo, no se cumple por la cantidad de demandas que tienen a nivel de toda Latinoamérica. Entonces, tenemos que tener claro que esto en la realidad quizás no pueda ser tan rápido el acceso. El acceso es rápido, pero la reparación es muy demorada. Y el punto nacional de contacto sí puede cumplir con estas características. Entonces, aquí podemos tener varias acciones. También el sistema ambiental al interior de nuestra organización puede verse que puede estar en un mecanismo no estatal porque simplemente dan recomendaciones de cómo se puede dirimir un conflicto. Estas son entonces las tres acciones que tiene que hacer el Estado. Y tenemos que tener claro que las víctimas de derechos humanos están en todo el derecho de poder asistir a un sistema judicial, extrajudicial o no estatal en el momento en que quieran y poder llegar o no a tener relación con la empresa, sí o no. Pero esto no excluye lo que las empresas deberían hacer y es lo que se espera que hagan las empresas en relación con los derechos humanos. ¿Sí me entienden? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la empresa en relación con los derechos humanos? Las empresas tienen que crear un mecanismo eficaz de reclamación. No sé si ya lo llaman igual, acá muchas empresas lo llaman mecanismo de peticiones, quejas y reclamos. No sé si ustedes lo tengan así, yo creo que sí, es muy general que podamos tener y que las empresas tengan este mecanismo, pero entonces ese mecanismo es válido sí y solo si tiene un enfoque en derechos humanos. Ya vamos a ir mirando qué es lo que piden los principios rectores de empresas y derechos humanos, ¿sí? Que es muy importante conocerlo y tenerlo claro, y cómo lo puedo ver reflejado ya en la práctica de cómo hago un mecanismo o hago que mi mecanismo se vea con enfoque en derechos humanos. Entonces, los principios rectores dicen que las empresas deben establecer mecanismos eficaces a nivel operacional a disposición de las personas y tienen que estar administrados directamente por las empresas y no es necesario que acudan a otros mecanismos. Es decir, no es necesario que acudan a otros mecanismos, es lo ideal que se pueda dirimir en la empresa, pero no es excluyente de otros mecanismos. ¿Sí me entiendes? Y se dirige a la empresa para evaluar las
personas es entender que las personas con un mecanismo de reparación eficaz van a llegar a las empresas puntualmente para evaluar el daño y solicitar reparación. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo que es el mecanismo del sistema de petición, quejas de reclamos y sugerencias, que allí tiene que estar puntualmente con enfoque en derechos humanos. Esto es la reclamación. Entonces, esto es con el propósito de que se pueda atender rápidamente y directamente los daños causados y las empresas puedan participar a través del diálogo de cómo puedo reparar el daño. Entonces, lo que tenemos que saber es que estos mecanismos son necesarios para que los denunciantes puntualmente vayan explorando esa necesidad de cómo puedo llegar y cómo puedo encontrar en la empresa una reparación eficaz y solicitar la reparación. Y pues el sistema de quejas y reclamos nosotros lo asemejamos con una reclamación eficaz porque es una herramienta que permite conocer las inquietudes y las manifestaciones que tiene nuestro grupo de interés y tenemos una oportunidad allí de fortalecernos, pero también una oportunidad de evaluarse los riesgos en derechos humanos. Qué tan efectivos están siendo mis riesgos en derechos humanos? Porque allí voy a poder escuchar las voces de mis grupos de interés. El mecanismo de reclamación operacional se supone que debe respetar y son esenciales porque este mecanismo da 3 puntos importantes que las empresas a veces dicen que pereza de pronto tener un mecanismo, pero qué necesidad tan grande el que necesito tener ese mecanismo. Porque lo primero es que, en primer lugar, es una responsabilidad que tienen las empresas tener un mecanismo que le va a ayudar a decir que usted es una empresa que respeta los derechos humanos. En segundo, porque el mecanismo puede contribuir a determinar las consecuencias negativas sobre los temas de derechos humanos, o sea, los riesgos que puedo tener como parte de la obligación de una empresa de proceder o hace parte de la debida diligencia. Entonces queda marcado el proceso de debida diligencia. ¿Qué te supone eso? Que va a ofrecer una dirección a las personas directamente afectadas por la opresión o por la violación de derechos humanos. Pueden expresarse libremente su preocupación cuando consideren que están sufriendo una consecuencia negativa. Y para ustedes puede haber un análisis de tendencia y de pautas de las denuncias. Entonces les puede servir de termómetro para identificar problemas sistemáticos, para adoptar buenas prácticas y relaciones en relación con las buenas prácticas. Entonces creo que es muy importante verlo de esa manera. En segundo lugar, estos mecanismos permiten que las empresas se ocupen de los daños detectados y reparen las consecuencias negativas de forma temprana, o sea, y directa. No necesitamos evitar llegar al último peldaño y los daños que ya se puedan ocasionar y que puedan ser hasta irreparables, sino que realmente de manera directa y temprana ustedes pueden detectar que algo está pasando y puedo darle frente. Y esto contribuye a un complemento importante en los procesos más amplios de participación de las partes interesadas. Les va a dar la oportunidad de que las partes interesadas o en una negociación colectiva, ejemplo, todo lo que se pueda, las partes interesadas y sobre todo la población más vulnerable pueda ser un complemento importante en esos procesos que ellos quizás llevan en contra de las empresas y quieren escuchar y quieren sentarse a hablar con las empresas y no las tienen. Entonces, es importante que le demos un enfoque de derechos humanos a esas reclamaciones y a esos mecanismos de quejas y reclamos. Por otro lado, hay unas reclamaciones que es que se puede tener, y es que esas corporaciones industriales, los colectivos multipartes interesadas y esas otras iniciativas de derechos humanos deben garantizar la disponibilidad también de mecanismos eficaces por parte de sus representantes legítimos para que se planteen inquietudes en relación con los compromisos incumplidos que están marcados en los códigos de conducta relacionados con los derechos humanos, en las normas de funcionamiento, en los acuerdos. Y finalmente, esto es muy importante porque
estos mecanismos, esta disponibilidad de estos mecanismos va a hacer que ese gremio, que esa corporación, que esa institución de derechos humanos pueda rendir cuentas y también nos pueda servir a nosotros como empresa de termómetro en el sector, cómo estamos y cómo estamos actuando. Todos estos mecanismos, tanto los que hablamos del Estado como los que hablamos de las empresas, tienen que tener criterios de eficacia. Si no hay criterios de eficacia, no es un mecanismo correcto. Y los criterios de eficacia van dirigidos como en 10 pasos. El primero es que sea legítimo. Y cuando hablamos de legitimidad es que realmente suscite una confianza real entre los grupos de interés, ¿sí? Legítimos es que aparte de que estén, o sea, que estén regulados, que estén realizados de acuerdo a las leyes de cada uno de los países, haya realmente, y lo que se requiere es que haya una confianza. Y esa confianza se vea reflejado en los procesos de reclamación, en los lazos, en la unión que se pueda tener en cómo podemos realizarlos. Accesible, deben ser conocidos por todos los grupos interesados a los que se están pues, destinados y prestar la debida asistencia a los que se puedan tener especial dificultad para acceder a ellos. No sé aquí, yo no sé allá, pero acá no sé si pasa que ustedes quieren reclamar a una línea aérea, o sea, cualquiera, no sé, no voy a responder, no voy a dar el nombre de ninguna, pero a cualquier línea aérea y aerolínea, digamos, y nunca uno encuentra dónde en la página web poner un reclamo, una queja. Entonces la gente empieza a buscar ser escuchada a través de otros medios. Entonces ustedes ven ahorita las redes sociales están reventadas de quejas y reclamos porque como no tienen un mecanismo eficaz de quejas y reclamos, accesible de quejas y reclamos y correcto que me den respuesta, la gente lo que hace es exponerlos. Eso es una clara ejemplo de que no hay unos mecanismos accesibles. Predecibles, disponer con un procedimiento claro y conocido. ¿Qué es lo que va a pasar con mi queja? ¿Hasta dónde va a llegar mi queja? ¿Qué va a pasar con lo que yo estoy diciendo? ¿Va a haber alguna respuesta o definitivamente no? Equitativos, asegurar que todos puedan tener acceso a la información, asegurar que haya un asesoramiento equitativo, porque pues si tú estás hablando con una población vulnerable, tú no sabes si tienes ese asesoramiento y tienen que ser equitativos en que haya igualdad en los conocimientos como empresa, pero en los conocimientos como población vulnerable. Hemos visto que las empresas a veces dentro de los mecanismos de reclamación sacan provecho porque él no tiene conocimiento, esta comunidad es una comunidad indígena que no tiene conocimiento, yo sí, y yo saco provecho de eso. Entonces allí no hay equidad. Transparentes, deben ser totalmente íntegros y transparentes, legítimos, totalmente saber lo que me va a pasar y puedan ser el desempeño del mecanismo, cómo va a realizarse. Tienen que ser compatibles con los derechos. Aquí debe asegurarse que los derechos internacionalmente, los derechos humanos internacionalmente reconocidos estén puntualmente allí y decir, ¿su queja tiene que ver con una violación a los derechos humanos? Sí. ¿Qué derecho humano? Y desplegar al menos los 60 derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene que ser una fuente de aprendizaje. Es muy importante que sea una fuente de aprendizaje porque pueden identificar experiencias las empresas para acciones de mejora. Entonces es muy importante que tenga una fuente de aprendizaje y tiene que ser basado en la participación y el diálogo. Si ustedes crean un mecanismo para la conveniencia de la empresa sin enfoque en derechos humanos y mucho menos sin un paso a paso de venga, yo me siento con la víctima, la escucho, sé qué espera de mi remediación, sé qué es lo que espera y qué es lo que necesita, no va a haber una reparación integral y eficaz. Simplemente va a haber una imposición de la empresa. O como también ustedes pueden no tener que asumir la imposición de las víctimas. Acá hay cosas locas que piden, o sea, las víctimas a veces piden, ay, no es que yo siento que ustedes me violaron los derechos humanos porque llegaron acá y desde que llegaron acá no hay escuela y no puedo llevar a los niños a la escuela, entonces necesito que ustedes me hagan una escuela. Pues no,
O sea, una empresa no tiene por qué hacer una escuela. Ese no es su deber. Y por eso es importante tener un procedimiento claro y transparente donde ustedes digan qué es un derecho humano, qué es una queja en relación con los derechos y qué no. Porque claramente ahí la respuesta tiene que decir, no, no tengo que hacer y no tengo que entrar a un diálogo porque pues no hay ningún diálogo en relación con mis derechos. Nosotros tenemos una guía de derechos humanos, una guía de cómo crear un mecanismo de quejas y reclamos realizadas por una iniciativa multiactor llamada Guías Colombia, en la que Pacto Global Colombia participó. Y es una guía basada en principios rectores de derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas y ofrece lineamientos para que las empresas que operen en Colombia tengan mecanismos de quejas y reclamos del grupo de interés. Yo la puse a nivel general, me atreví a modificar cosas para que les sea útil a ustedes esos lineamientos que les vamos a dar de cómo crear un mecanismo de quejas y reclamos en este momento para poder decir que tienen un mecanismo con enfoque en derechos humanos. Porque mucho de lo que dice esta guía basados en los principios rectores y no en las leyes colombianas. Entonces, es muy oportuno que ustedes puedan tener esta guía y que ustedes la puedan revisar, quienes quieran darle un enfoque de derechos humanos a su mecanismo de derechos humanos y omitan las cosas que tienen que ver o que no tengan relación legalmente con su país. Entonces, lo primero que empieza cuando vamos a crear un mecanismo de PQR con enfoque en derechos humanos, lo primero que debemos hacer es crear el proceso de recibir y registrar una queja de reclamo. ¿Qué debe incluir ese proceso en el mecanismo? Es quién recibe o qué es una queja o qué es un reclamo. Recolecta esa queja o ese reclamo. Pero sobre todo, registrar las quejas o reclamos en el orden que lleguen, darle un orden claramente, una base de datos general que ustedes puedan tener, cómo es esta queja, qué día llegó, cuándo llegó, a qué derecho humano tiene, tiene que ver algo con los derechos humanos, no tiene que ver con los derechos humanos, en fin. Hacer un seguimiento de cada queja o reclamo para que ustedes, o sea, tienen que tener eso, ese registro, un seguimiento, qué pasó, ya la recibió, la tiene Julanito de tal, tiene tanto tiempo para responder, identificar como el estatus y la importancia. Acá en Colombia, si hay afectación a los derechos humanos, se tiene que contestar en 5 días hábiles, ¿sí? Entonces, saber legalmente cuántos días hábiles ustedes tienen según sus leyes paraguayas para responder a esa petición y así dar un tratamiento específico. Dar respuesta lo más pronto posible, no necesariamente uno se tiene que tomar los 5 días, pero sí es importante dar una respuesta positiva o negativa, dar una respuesta. Eso es lo primero que hacemos, el registro de una queja. Importante en la Caro, queja. se está escuchando con un poquito de eco, no sé por qué. Sí, tan raro. ¿Me escucharán mejor? Espérate. ¿Ya mejor? Ahí súper. Bueno, tan raro. Lo importante aquí es identificar qué es una queja y qué es un reclamo. Identificar y qué es una queja de derechos humanos y qué es un reclamo en derechos humanos. O sea, es muy importante, ¿sí? Preparar y comunicar. Entonces ya tenemos registrada acá en una base de datos qué es, cómo es, dónde, cuándo, cuánto tiempo tengo. Ahora voy a preparar y comunicar una respuesta clara. Para aquí debo tener en cuenta. Todas las quejas y todos los reclamos deben tener una respuesta, independientemente del tiempo, de la hora, del lugar, de que ustedes estén de acuerdo o no, deben tener una respuesta. Las respuestas deben estar escritas u orales, dependiendo de cómo se haya recibido la queja, pero deben quedar registro, ¿sí? Debe quedar registro de esa respuesta. Si la queja o el reclamo demanda una investigación, ¿sí? Porque puedes decir un momentico, no, aquí tengo que investigar qué pasó, cómo se organizó, pues ustedes deben en esa primer respuesta indicar cómo es el proceso de investigación y cuánto tiempo le van a dar una respuesta más clara, ¿sí? Pero hay que dar una primera respuesta donde dice, su queja requiere un proceso de investigación, el cual dura entre tanto y tanto tiempo.
La respuesta debe incluir información sobre los tiempos que ustedes están manejando para atender esa queja o ese reclamo, para hacer esa investigación si es necesario. Y la queja del reclamo, y si la queja o el reclamo no responde a las condiciones del mecanismo que maneja o debe ser tramitado una entidad, digamos, la respuesta debe incluir claramente sobre esos mecanismos existentes. Es decir, si ustedes dicen, yo no soy la entidad, si me están poniendo una queja sobre una muerte, estoy exagerando, pues ustedes no son los responsables de hacer la investigación de esa muerte. Entonces, ustedes deben decir, mira, recibimos su queja, esta información, esto requiere que usted se dirija, en caso Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, que está ubicada en tal lugar y allí le pueden recibir su queja. Nosotros no tenemos la competencia para pronunciarnos al respecto, ¿sí? Entonces, es dirigir a la persona a dónde debe llegar. Durante el proceso, ¿qué va a pasar durante el proceso? Ya definitivamente recibí la queja, ya tengo proyectada una primera respuesta que es, recibo su queja, me va a demorar tanto, hay un proceso de investigación o no me compete, pero me compete. Entonces voy a identificar los actores que han afectado en general la queja, voy a tomar esas medidas de investigación, voy a saber qué pasó, voy a escuchar a las personas que están involucradas, pero es muy importante mantener la confidencialidad de la identidad de la persona que me envió la queja. Yo puedo ir a decirle al de recursos humanos que hay una queja en violación a los derechos laborales. Es que Carolina Hernández dijo que usted estaba violando los derechos humanos y nos puso una queja al respecto. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Tenemos que guardar siempre la identidad, sobre todo en estos temas tan sensibles, acoso sexual, abuso de trabajo, temas laborales, que son al interior de la organización y que tienen mucho que ver con los temas de transparencia y que tienen mucho que ver con los temas de anticorrupción y compliance. Entonces, hay que tener cuidado. Informar a quienes interponen la queja, el reclamo, los procesos claves, como los aspectos claves del proceso, y establecer en los casos que se requiera el papel de las instituciones estatales que puedan tener un rol en la discusión, porque pues digamos, si ustedes necesitan la intervención o el apoyo de algún órgano estatal que realmente sea el que ayude aquí a dirimir el conflicto, podrían tener. Y siempre procurar un diálogo constructivo, informado y directo, ¿sí? O sea, como esa es la clave, que construya confianza sobre todo. Para cerrar el caso, definitivamente, pues hay que documentar de manera cómo se atendió y cómo se resolvió la queja, hay que crear una resolución del caso especificando la fecha de inicio, la finalización, está firmada por el staff responsable del tema, hacer una reunión donde se establece por parte de la empresa y los compromisos y cómo se cerró el caso, y cuando sea posible incluir en los archivos una confirmación escrita de que se haya elevado la queja donde se anote que se cerró satisfactoriamente el caso. Esto es muy importante porque cuando ustedes crean los indicadores de estos temas, ustedes van a saber qué casos y qué casos eran correspondientes a los temas de reparación. A la hora de monitorear, aquí viene muy relacionado. Cuando ustedes monitorean, reportan y evalúan el mecanismo, ustedes deben pues crear un conjunto de indicadores que permitan evaluar el mecanismo y desarrollar reportes de manera periódica que les permita a ustedes verificar la disminución o el aumento en las quejas, así como el proceso de quejas ya registradas en relación de cuáles son las registradas, cuál es el trámite y cuál es la solución que se les dio. Y una comunicación a los grupos de interés de los mecanismos. Entonces, aquí la comunicación es muy importante. Se crea el mecanismo y la comunicación es muy importante. Del mecanismo, no de la queja, del mecanismo. Ahorita vimos la comunicación de la queja, pero acá la comunicación de cuando yo ya creo el mecanismo es que ustedes tienen que primero en la comunicación es saber quién es su compañía y en qué consiste el proyecto o actividad que están desarrollando en la zona. Ustedes tienen que decir quiénes pueden acceder al mecanismo, quiénes son los legítimamente constituidos o los actores o sujetos de derechos para ustedes legítimos que pueden acceder al mecanismo. ¿Dónde,
cómo y cuándo se puede registrar una queja, el mecanismo, cómo usted la puede registrar. ¿Qué división dentro de la empresa es responsable de revisar, de hacer seguimiento, de archivar la queja o los reclamos? Esperar frente a los términos de respuesta, tiempos y gestión. Eso ustedes lo tienen que comunicar frente a su mecanismo. ¿Qué pasos son los tomados por la compañía cuando recibe una queja? Miren, recibo una queja y tengo el término de 2 días para poderla poner en reparto y en el reparto la envío a tal entidad, a recursos humanos, no sé, y es recursos humanos le va a dar el trámite y si hay una investigación le van a responder a usted en 2 días, en fin, el paso a paso de lo que usted, de lo que se espera. ¿Qué tipo de queja y qué tipo son quejas y reclamos y cuáles se reciben y cuáles ustedes definitivamente no reciben? La construcción de la escuelita o del centro médico, pues no hace parte de ustedes, de su competencia, ustedes no la reciben. Ofrecer al grupo de interés información y sensibilización sobre el funcionamiento de los mecanismos de quejas y reclamos es muy importante. O sea, acá hay un mecanismo, se recibe de esta manera, ustedes pueden registrar, estamos prestos a siempre escucharlos, estamos prestos a tener una conversación en confianza con ustedes. Y finalmente les voy a dar un esquema de la anatomía del mecanismo de quejas y reclamos como conclusión. Esto es un esquema donde lo que se determina es que cuando ustedes crean el proceso, realmente con los principios que hablamos ahorita, y que ustedes determinen qué es una queja o un reclamo. Recuerden que es un proceso que hay una retroalimentación constante y que dentro de lo que ustedes van a publicar, informar o a decir, tienen que mirar cuando la queja llegue, que debe haber una respuesta inicial. Después de la respuesta inicial, si hay una investigación, se debe llegar a una investigación y hacer los términos en los términos correctos. Después tenemos que tener un acuerdo entre las partes, de ahí desde donde nace un diálogo, entendiendo la cultura en la que ellos están, entendiendo dónde estoy yo parado. Ahí vamos a ver una publicación de este diálogo, de este acuerdo, y vamos a integrar unas lecciones aprendidas. Esto es un esquema que nosotros esperamos que las empresas puedan tomar, ajustar sus quejas y reclamos. Carolina, ¿cómo hago para darle el enfoque de derechos humanos a mi mecanismo? Primero, teniendo claro este esquema y que los principios y los pilares tengan claros estos principios y estos criterios. Así debe empezar su. Segundo, hay una hojita donde ustedes, o en la hoja o en el mecanismo, como les digo, pueden tener su queja, su reclamo tiene que ver con un derecho humano, sí. ¿Sí? ¿Cuál? Desplegar los derechos humanos, así está, por ejemplo, en Telefónica Movistar, y es mucho más fácil para que ustedes lo puedan revisar después de hacer ese análisis de, bueno, cuáles son esos derechos humanos, ese riesgo que yo pueda tener y cómo lo puedo gestionar. Y por último, antes de cerrar este ciclo de formación, que hoy fue corto, porque el tema es muy puntual, yo les quiero decir que desde Pacto Global Colombia nosotros hacemos consultorías en derechos humanos a nivel de Latinoamérica en relación los podemos apoyar en formulación de política de derechos humanos, formulación de programas de capacitación en derechos humanos y también formulación de los procesos de debida diligencia en derechos humanos. Y pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Aquí está mi correo electrónico y siempre a disposición de ustedes y de ADI, de la Red de Paraguaya, de todo lo que necesiten y de toda la ayuda que ustedes necesiten. Y espero poderlos ver pronto, algo más práctico que podamos hacer, como le dije a Adri, y podamos terminar estas sesiones con algo muchísimo más práctico que ustedes lo puedan disfrutar ya el proceso como tal. Entonces, muchísimas gracias, Adri. Abro los micrófonos para las preguntas que se requieran. Muchísimas gracias, Caro, por la presentación. Bueno, como había mencionado anteriormente, tienen disponible el chat o pueden también prender los micrófonos si tienen dudas, consultas, comentarios. Les invitamos realmente a que puedan aprovechar este espacio y poder aprovechar todo el conocimiento y la experiencia que tiene Caro en materia de derechos humanos y también en materia de anticorrupción. Así que micrófono abierto, pueden alzar la mano si es que quieren hablar, si quieren hacer algún comentario, siéntanse libres de hacerlo. Alberto, adelante. Gracias. Primero que nada,
muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo lo que desarrolló Carolina. Realmente en todo lo que pude estar, porque lamentablemente no pude estar en el 100% de las veces, cada minuto y cada segundo, porque estaba participando desde mi lugar de trabajo y eh, a veces aquí también tenemos los imprevistos, ¿verdad? Entonces, pero sí he recibido los materiales y es impresionantemente claro y práctico. Súper, súper valioso lo que nos han compartido. Y una consulta puntual. Eh, Nosotros estamos en proceso de culminación, digamos, de lo que es nuestro código de conducta, código de ética de nuestra empresa. Y todo lo que contiene, de alguna manera, creo que es parte de lo que vimos aquí, pero no está nombrado como tal. No sé si todo esto que dimos, no sé si en algún momento dado se mencionó y fue la parte que me lo perdí, tiene que ser una cuestión independiente o puede ser parte de un código de ética. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Pues mira, nosotros creemos que el compromiso de los derechos humanos tiene que ser una política corporativa, ¿sí? Y es un buen inicio el código de ética, ¿sí? Es decir, Alberto, no está de más que lo tengan. Nosotros conocemos que hay un compromiso y de todas maneras el tema el código de conducta es un tema que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Entonces, digamos, no es aislado, pero esto no quiere decir que no haya una oportunidad para las empresas para que hagan una política corporativa en derechos humanos. Es un buen inicio, consideramos que debería quedar plasmado allí, pero sí hay que desarrollar un proceso que les permita después luego contar con un proceso puntual de debida diligencia en derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Caro? Ahí aprovechar que el código de ética es como una herramienta más dentro del abanico que puede tener una empresa para guiar un comportamiento, y también tiene muchísima presencia de derechos humanos, pero no es en sí un requisito. A eso te referís, Caro, cuando decís eso, ¿verdad? Nosotros hablamos más a nivel de estrategia de cómo eh, aterrizar este tema y cuáles son los pasos para hacerlo, ¿verdad? Por eso es que es muy importante primero tener una política, luego ya con comunicados reforzar de por qué es relevante el tema y luego ya ir al proceso de vía diligencia. El código de ética es como una herramienta más que te va a aportar a la difusión o a fomentar qué es lo que vos querés y no querés dentro de tu empresa. Sería así. Bueno, si es que no hay ninguna pregunta más, Adri, yo quiero felicitarles a todos porque hemos logrado capacitarnos en 4 sesiones acerca de derechos humanos. Hoy tenemos una noción, así como dije al principio, mucho más amplia sobre derechos humanos, y cada uno de nosotros podemos llevar ya nuestra tareita a cada una de nuestras empresas. Podemos también aprovechar. Entiendo que el año que viene hay alguna posibilidad de tener un acelerador de derechos humanos de parte del pacto y poder también seguir capacitándonos. Así también quizás invitar a Caro de manera presencial el año que viene y tener un taller con ella a principios de año. Veo que hay una manito levantada de Cristian. Adelante, Cristian. No se te escucha, Cristian. Si puedes acercar más tu micrófono, Hola, ahí mejor. ahora sí, Ahí está mejor, sí. ahora, ahora sí. Se escucha súper como una que tiene transferencia. No sé si quitas el micrófono, se te va a escuchar re bien el audífono. ¿Y ahora? Ahí mucho mejor. Mejoró. Nada, bueno.
simplemente agradecerle un poco a Carolina por la exposición. Las dos últimas exposiciones pude estar, como les comenté el otro día, las primeras me perdí, pero tengo la grabación y también considero muy importante que se pueda programar un taller presencial, de modo que podamos compartir más los conocimientos que cada uno tenemos, creo, en esto que es nuevo para muchas empresas seguramente, incluso para nosotros. Como le comenté también el otro día, nosotros estamos trabajando en una política de derechos humanos a nivel global. Si bien tenemos procedimientos de quejas y reclamos, que hoy fue también el tema principal, los mecanismos de quejas y reclamos que puso Carolina, es muy interesante, de hecho. Entonces nosotros tenemos un canal para quejas y reclamos. Ese canal es público, acceso para cualquier persona que quiera ingresar a nuestra página y pueda ver un poco más de qué se trata. Entonces, es como dijo Carolina, tenemos un tiempo, un límite de días para responder una vez que recibimos las quejas. Esas quejas que recibimos tienen que tener vínculo con nuestra cadena de negocios, de compra de granos. Nosotros somos trader, compramos granos, exportamos, entonces hicimos un procedimiento que ya desde 2015 está implementado y ese procedimiento es hasta el 2025, en donde nosotros nos comprometimos a tener una cadena libre de deforestación. Pero bueno, lo cierto es que tiene mucho que ver con derechos humanos porque es una de las, eh, lamentablemente, de las quejas más grandes que recibimos. Teóricamente que tenemos así, son cadenas comprometidas con comunidades indígenas en donde estamos actuando no directamente, pero a través de nuestros productores. Y bueno, nada, yo les invito a que puedan mirar cuando quieran, eso está abierto y también quedo a disposición para compartir el conocimiento que tenga de acá y muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias, Cristian. Sí, mucha gente y muchas empresas ya tienen y cuentan con el mecanismo de quejas y reclamos. Es importante que ese mecanismo de quejas y reclamos tenga un enfoque en derechos humanos y que sea claro, digamos, lo que les decía es decir, si hay una queja en derechos humanos, ¿qué pasaría? ¿Sí me entiendes? Entonces, este es un mecanismo de remediación que es importante tenerlo, es importante dedicarle y modificar y hacer los ajustes en el interior de las organizaciones que se tengan, porque ya está creado. Casi todas las empresas tienen un mecanismo de peticiones y quejas y reclamos. Lo Claro. importante es, conociendo esta información, darle el enfoque de derechos humanos. Sí, y eso forma parte de nuestro código de conducta también de la empresa. Estuvieron preguntando un poco ahí, creo, de una política de eso, código de conducta. Entonces, todo está vinculado a un código de conducta, a una política de biodiversidad, política de sustentabilidad y a la política de derechos humanos que estamos trabajando para implementar. Entonces, ese canal de quejas va a tener un vínculo con todas esas políticas que ya están escritas, pero entonces es el medio por el cual, como le digo, cualquier persona puede elevar una queja. Así que nada, muy interesante y muchísimas gracias. Muy interesante, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian, por compartirlo con nosotros. No sé si hay alguien más que tiene alguna duda, sugerencia, que quiera compartir su experiencia también. A ver, creo que no por el momento. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado el ciclo de webinars. Agradecerles a todos por su participación. Comentarles que les voy a estar pasando por correo las presentaciones de Caro.
Y también dentro de esas presentaciones están sus datos de contacto en caso de que ya quieran entablar conversación directamente con ella. Caro, mil gracias por compartir todo ese conocimiento que tenés y con toda la experiencia también que tenés en materia de derechos humanos. Yo sé que este espacio realmente es de demasiado valor y especialmente en una red como la que es de Paraguay, que nosotros en tema de derechos humanos estamos empezando. También es algo nuevo que las empresas están conversando, pero también resaltamos la importancia de empezar a poner estos temas sobre la mesa y que estos temas realmente se contemplen dentro de la gestión empresarial. Así que agradecerles a todos. Si no es molestia, les voy a pedir que prendan sus cámaras. Vamos a tomarnos unas fotos para dejar registro de esta última sesión. Ahí les voy a dar tiempito para que vayan prendiendo. Qué gusto verles a todos. Espero que estén súper bien. Bueno, ahí ya se me llenó la primera pantalla. A ver, bueno, pónganse, arreglense su cabello, su cara. Bueno, sonrían. Sonrisa. Ahí. Uno, dos, tres. Súper. 2 segunditos y paso a la otra pantalla. A ver, ahí. Bueno. Ah, creo que solamente los de la primera pantalla prendieron sus cámaras. No me aparece otra opción. Vamos a quitarnos otra por si acaso. Uno, dos, tres, sonrisa. Ahí está. Buenísimo. Bueno, agradecerles a todos y todas. Agradecerte, Caro. Ah, ahí están escribiendo al chat. No te preocupes, Mario. Les vamos a estar mandando todos los materiales y por favor aprovechen esos materiales, consúltenlo y cualquier duda, consulta que tengan, ya pueden contactarse con Caro o conmigo, también le hago llegar sin problemas. Así que muchísimas gracias a todos. Caro, Cari, no sé si quieren dar unas palabras de cierre y terminamos la jornada. No, por mi parte, muchas gracias por escucharme, por estar atentos. Adri dice muchas cosas bonitas sobre mí, algunas no son tan ciertas. Espero Gracias, Adri. realmente realmente poder, de mis pocos conocimientos y de lo poco que conozco de este tema, poderlos llevar a ustedes de una manera mucho más práctica, para que ustedes lo puedan poder al menos poner sobre la mesa, empezar a poner sobre la mesa en sus empresas, que creo que eso es un paso. Poder poner el tema de derechos humanos sobre la mesa es un paso muy importante, y el que se den la oportunidad de poder escuchar, de poder conocer qué es un derecho humano, qué es lo que me están hablando y qué relación tiene esto con mi empresa, eh, ya es un avance muy grande, y son pasos que, aunque ustedes crean que son pocos, son gigantes los que se están dando, porque ya tienen por lo menos el conocimiento de qué es lo que pueden llegar a hacer en un futuro cercano. Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero de verdad haber sido clara, que los contenidos hayan sido correctos, que ustedes tengan algo, que se hayan llevado alguna de las 3 acciones que tienen que hacer las empresas de manera más clara y más fáciles para ustedes, porque esa es la idea, que sea clara para ustedes. Gracias, Caro. Cari, no sé si estás por ahí, si no estás escuchando. Hola Adri, sí estoy acá. Tengo muy mala señal. No sé si yo estoy nomás escuchando todo entrecortado sola y es mi señal, pero muchísimas gracias, Caro, por todos estos espacios. Para nosotros es muy importante poder tener esta capacitación en temas de derechos humanos. Cuando iniciábamos este año las mesas con los chicos, con todo el equipo acá, que fue también el que participó y opinó acerca de este tema. Tenemos que capacitarnos, no podemos
no tener un profesional dentro del Pacto Global que nos pueda guiar en este tema. Es por eso que agradecemos a cada uno de los encuentros porque son temas diferentes y nos permiten también a nosotros conocer qué abordaje podemos tener, cuál es la visión y también, bueno, saber que es un camino, ¿verdad? Que hoy por hoy no vamos a tener del día a la mañana una política de derechos humanos, pero sí vamos a poder empezar a tener un plan de acción, a poder instalar los 4 pasos que nos comentaste y bueno, empezar ese viaje cada uno dentro de sus empresas. Sería espectacular para que el año que viene por lo menos podamos iniciar. Bueno, llevamos ya esto al comité ejecutivo. Hoy tenemos ya un código de ética, como dijo uno de los compañeros. Hoy estamos iniciando el proceso de debida diligencia o vamos a hacer el acelerador. Entonces esas son decisiones que hoy sí podemos tomar con criterio y bueno, agradecerte por ese espacio y creo que cada uno de los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos piensa igual. Gracias, Caro, y gracias, Adri. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Igualmente. Chau, gracias. Chao, gracias a todos. Chao, chao, buen resto Chao, de jornada. chao.